Shalom a todos, una vez más con ustedes para compartir esta porción de la Torá y tratar de extraer alguna perla que sea sustancial para también compartirlo y de esta manera sea de provecho, de edificación, de bendición. Hoy nos toca la porción número 8, cuyo título original hebreo es Vaishlach, que en la traducción más popular sería y envió, y eso lo encontramos, esta porción, en Génesis 32:3 al 36:43. Y el primer verso de esta porción, o perashá, que se dice en hebreo, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Esa sería la traducción Reina Valera, ¿no? Lo importante que en este caso, para entrar un poquito en contexto de este encuentro con los malajim, porque en hebreo dice Vaishlach Yaakov Malajim, es decir, sabemos que malajim tiene dos grandes acepciones. Por un lado pueden ser mensajeros humanos, ¿no? Como un cartero, como alguien que lleva un recado, o puede ser directamente sobrenatural, aquello que proviene de los cielos, de otra naturaleza espiritual, comúnmente llamado ángeles. Pero en este caso tenemos que entender que Jacob viene de un regreso de haber estado 20 años allá en la tierra de Labán, el que después fue su suegro, y en esos 20 años él no la, salvo de haber enamoradose y haber formado una familia con 13 hijos y 2 esposas y 2 concubinas, más allá de todo eso, él la pasó mal porque su suegro Labán tuvo que lidiar por esos 20 años donde fue engañado, le mintieron, les cambiaron el salario, lo hicieron trabajar como un esclavo, y todo eso, bueno, fue perforando un poco el carácter de Jacob. Y lo más importante para nosotros es que en ese regreso, si Jacob, nosotros pudiéramos ayudarle a hacer un balance, fue un balance positivo porque él fue sin nada a esa tierra y regresó con una familia, con muchos hijos y prosperado grandemente, cumpliéndose ese pacto que le había hecho antes de ir para allá, ahí en ese lugar que luego fue denominado Beit El, la casa de Elohim, donde él le pidió a Elohim que si lo acompañaba, si lo enviaba, lo protegía y lo prosperaba y regresaba en Shalom, él haría un pacto en el cual declararía que Elohim sería su Elohim y le daría de todo lo que él recibiera, el 10%, lo que se llama en hebreo el maser, de todo lo que él pudiera ser prosperado. Y en este caso, para nosotros, más allá de lo literal, tenemos que entender que Labán, en este caso el suegro de Jacob, además de eso, representa las vicisitudes que uno puede tener exteriormente. Representa todos los problemas que las circunstancias nos pueden traer a través de diversas personas o personajes. Labán representa eso, es decir, Labán significa en hebreo blanco, ¿no? Pero tiene una connotación contraria a lo que nosotros entendemos por blanco, no blanco de pureza, sino todo lo contrario, de ese blanco frío, ese blanco que representa en este caso lo inmundo, lo malo, lo que sale de la astucia, lo que sale de la avaricia,
Y todo eso representaba Labán. Y cuando uno estudia un poco la vida de él, vamos a ver que se comportó de esa manera. ¿Y por qué digo, por ejemplo, más lo blanco con lo inmundo, con la muerte? Porque la palabra Labán está relacionada con la lepra, ¿sí? Y la lepra usa la palabra cuando una persona declarada leprosa estaba blanco, Labán. Y de ahí donde sacamos, extraemos que es una cualidad de una persona astuta, avara y que siempre va a tratar de tomar ventaja y de quedarse con lo que no le pertenece. Y en este caso, Jacob luchó contra eso y por la bondad del Eterno, él triunfó. Es decir, después de esos 20 años feos que tuvo que pasar, él pudo vencer todas esas vicisitudes, pudo vencer los problemas exteriores que representan o se pueden representar a través de los Labán de la vida y pudo, digamos, hacer la paz y regresar, no solamente, como dije recién, en Shalom, sino también bendecido y prosperado en todo sentido. Pero ahí no termina el tema, porque dice la parashá que Jacob siguió su camino cuando se separó de Labán y les vinieron al encuentro malajim. Que estos malajim representan también en un nivel más profundo aquellos personajes, ya sean celestiales o personajes humanos, que van a venir a nuestro encuentro para ayudarnos no con los Labán de la vida, que sería la parte exterior, las vicisitudes, sino algo más profundo y más problemático en resolver, que yo diría que sin una ayuda externa es imposible de resolver, que es con los Esaf de la vida, en este caso representado por el hermano de Jacob, ese Esaf que en pocas palabras y en este poco tiempo representa lo interior del ser humano, que es su animalidad, la maldad intrínseca que lleva todo ser humano, lo carnal también lo podemos definir, y en hebreo se dice de una manera más exacta ese Yetzer Hará, es decir, esa inclinación que todo ser humano, hombre y mujer, tiene interiormente y que nos guía siempre hacia lo malo y no hacia lo bueno. Y esa es la mayor de las luchas que tenemos que lidiar. Y Jacob tenía que enfrentarse con eso. Por eso le vinieron a encuentros malajim y él después tiene otro encuentro con otro personaje muy místico, espiritual, donde también lo bendice y lo prepara para encontrarse con su hermano Esaf, que en lo literal más o menos entendemos la historia de que había un odio por lo que Jacob le había quitado, entre comillas, la primogenitura, pero también además una venganza que Esaf que estaba guardando para el encuentro, para matarlo, por todo el daño que le había inferido Jacob en ese engaño cuando lo suplantó delante de su padre Isaac. Pero más allá de eso, literal, la perla para nosotros, lo que podemos sacar de acá, que Adonai no solamente está dispuesto para ayudarnos y darnos la sabiduría para poder lidiar y vencer con los Labán de la vida que podamos tener o hemos tenido o vamos a tener, sino con lo más profundo que el hombre debe luchar, que es contra sí mismo. Yo siempre digo que generalmente en las religiones buscamos enemigos externos, ¿no? En las religiones, ¿no?, las más comunes acá en Occidente, siempre se busca que el enemigo está afuera, ¿no? Y siempre las tentaciones, los problemas, los males vienen por un tal llamado Satán o Satanás y todas sus huestes, y siempre estamos a la merced de esas potencias, ¿no? Como que nosotros somos unas presitas y ellos son los poderosos.
Pero nos olvidamos, y yo siempre trato de enseñar, que el mayor y peor enemigo que uno tiene es aquel que se refleja cuando se mira al espejo. Es decir, mírate al espejo y lo que veas reflejado en ese espejo, ese es tu primer y mayor enemigo, o sea, tu ser interior. Eso que todos llevamos interiormente, como yo bien dije, que tiene que ver con lo silvestre, con lo bestial, con lo instintivo, con lo animal, es decir, con lo carnal. Y eso yo diría, y estoy totalmente convencido, que solo no se puede vencer. Puedes buscar a través de cualquier clase de religión, meditación, lo que tú quieras hacer, a través de dietas, de retiros espirituales, pero jamás podrás vencer a esa inclinación al mal, ese yetzer hará que todos tenemos, porque solamente se puede vencer con la muerte de la persona. Y obviamente al morir dejamos de ser y ya no tiene ningún sentido cualquier yetzer hará para vencer, ¿no? En este caso, lo que tenemos que entender, dos, tres cositas en este limitud de tiempo que tengo, es dejarle algo, cuál sería y dónde está la salida y dónde Jacob nos muestra la salida para vencer a este yetzer hará llamado Esaf. Lo que sí tenemos que entender que siempre, si nosotros no nos ocupamos de ese Esaf, ignorándolo o diciendo, bueno, si yo no pienso en eso, voy a disminuir su influencia. Si tú no vas al encuentro de él, siempre él vendrá a tu encuentro, como lo explica acá en la parashá que estamos leyendo. Si leemos en el 32:6, dice que la respuesta que le traen los malajín, le dice los mensajeros, dice, y él también viene al encuentro de Jacob. Algunas Biblias dice que vienen a recibirle, pero en realidad usa la palabra hebrea kirá, que significa alguien que va a encontrarse con alguien de forma hostil, o sea, forma de tratar de hacerle daño. Y en este caso, por eso digo, si nosotros no tomamos carta en el asunto, él siempre vendrá a tu encuentro para destruirte, para derrotarte y para, en definitiva, hacerte daño. ¿Y cómo lo resolvió Jacob? Jacob lo resolvió entendiendo que esta lucha se gana si hay una asistencia del cielo, ¿no? De lo espiritual. Si hay una asistencia mayor a nosotros. Y para ello tenemos que tener la humildad de Jacob, reconocer que solo no podemos vencer esta inclinación que todos tenemos hacia lo malo. Y en este caso Jacob, si nosotros tuviéramos tiempo, y le invito a que ustedes sigan leyendo, él se encuentra con otro malaj, con otro personaje, y ese personaje lo bendice y dice que lo toca en la coyuntura, y Jacob en esa coyuntura queda rengo, ¿no? Y empieza a rengar. Y ese personaje lo bendice cambiando el nombre, ya no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Y ahí tenemos entonces más o menos una noción para entender que la única manera de poder enfrentarle y poder vencerle es a través de la potencia que viene del Eterno, de Adonai, del Todopoderoso. Porque no hay otra manera de hacerlo. Si nosotros, quiero que vayamos, porque ahora entiendo, cuando Pablo escribe una carta a los romanos, y en Romanos 7
trata de explicar esto que yo en tan poco tiempo se lo estoy diciendo. En Romanos 7, tú lo puedes leer todo, pero yo quiero solamente leer el verso 24, el verso el 14, y después vamos a leer el 24, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, de esta manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está tratando de explicar justamente eso, que en nuestro interior tenemos el mayor de los enemigos que se opone a todo lo espiritual, a todo lo que viene del Creador, y simplemente quiere ser su propio dueño y amo y hacer lo que se le da la gana, porque esa es su naturaleza, es carnal, es animal, es simplemente instintiva y se maneja solamente por el mundo material. Pero para terminar, la ayuda que tuvo Jacob fue para poder vencer a Esaf. Ese Esaf espiritual es lo que viene de los cielos. Y entendiendo eso, ya la Torá nos enseña a nosotros, quiero leerle dos pasajes para terminar. Uno está en Deuteronomio 30, 36, y donde está la respuesta a lo que yo le vengo diciendo. Dice así, y circuncidará Adonai tu corazón. ¿Para qué? Para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, el propósito y el deseo del Creador es poder circuncidar, es decir, sacar ese propucio, ese yo carnal que nos está impidiendo poder hacer la voluntad del Eterno, poder vivir como Él quiere que vivamos. Y Él dice que Él circuncidará. Es como un médico que va a sacar de nuestro corazón, no el corazón literal, sino de nuestra esencia, aquello, es decir, ese yeser hará, es como en Jacob, va a tocarlo, lo va a herir, va a circuncidarlo. No lo va a matar, simplemente lo va a dejar herido, lo va a dejar rengo para que tú puedas tener esa influencia ahora de, en vez de decidir por lo malo, decidir por lo bueno. Porque de esta misma manera el apóstol Pablo termina diciendo en ese famoso Romanos 7 cuál es la solución. Que ahora sí, el verso que recién me había equivocado, verso 24 y 25. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este yetzer hará. Y dice, gracias doy a Adonai el Creador por su Mashiach, Yehoshua, que Él ha sido enviado justamente para ser aquel que pueda circuncidar nuestro corazón, atacar a nuestro mal, nuestro yeser hará, herirlo, y así permitirnos a nosotros poder caminar libremente y de esta manera, como dice acá, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Elohim, más con mi carne herida, esa servirá a la ley del pecado. Pero ya herido, ya cojeando, yo puedo ahora tener la libertad de escoger siempre lo que son los mandamientos del Creador y no los mandamientos de mi instinto, de mi ser animal. Y así como Jacob pudo encontrarse con Esaf y hacer la shalom y vencer ese miedo, ese temor y todo lo que eso representaba, esa muerte que representaba Esaf, y proseguir su camino para las grandes bendiciones que Jacob tenía por delante, así también nosotros, si estamos dispuestos al reconocer nuestras debilidades y permitir que Elohim pueda a través de su Mashiach ayudarnos a vencer y destruir o paralizar ese ser interior maligno y de esa manera poder ser libre para caminar en los mandamientos y en la voluntad del Eterno y así agradarle
y poder honrar su nombre. Que Adonai te ayude, que Adonai te bendiga, no solamente a vencer a los Labán de la vida, la circunstancia exterior, sino principalmente que puedas tomar la decisión de recibir la ayuda para poder vencer lo que nadie por sí solo lo puede hacer. Hasta la próxima. Shalom.